En pleno, lo que no acabo de entender es que cuando hacen un recuento de votación, cómo cuentan cuando votan unos y cuando otros señores tienen los ojos cerrados y pegando cabezadas y no levantan la mano. ¿Cómo pueden ser que siempre ganen? Porque son 11. Si cuentan 10 y cuentan 11, si un señor no ha levantado la mano porque tiene los ojos cerrados y está pegando... Es que la primera vez que vengo en pleno, intento que usted tenga sus dudas, me hace bien de preguntarlas. Pero aquí hay un secretario que conoce perfectamente. Entonces, desde donde está este señor que lleva gafas y la señora de su lado, en lo de los nombres, se sienta hasta donde está esta señora que va vestida con un estampadito, y están los 10 señores que componen la oposición. Y desde este lado hacia aquí se sientan los 11 señores, señoras, naturalmente, que componen el equipo de gobierno. Habitualmente puede algunas veces haber algún error. Al principio el señor Salón ha dicho que en alguna comisión, en alguna reunión, y eso se corrige. Pero aquí, si hay alguien que no hemos votado y se recoge de una forma diferente en el acta, se quita y se toca y se pone como corresponde. O sea que yo creo que el señor secretario además es un hombre alto y lee bastante bien. Entonces, solamente con las explicaciones y tal y como estamos sentados se suele ver. Hay veces que yo tengo dificultad y cuando digan por unanimidad, y a veces me ha oído usted preguntar hoy, ¿había algún voto diferente? ¿Había alguien que no me ha contestado? Por lo tanto, eso es lo que pasa. Simplemente era porque era la primera vez. Yo espero que no sea la última porque nos gusta. Y igual que usted ha invitado a los que estaban alterados a salir a la calle, creo que debería invitar a los que tienen sueño que se vayan a su casa a dormir. Y estoy pendiente de la... No, Jacinto, es que no le he oído esto último, quiero oírle, que no le he oído. Que le he oído a usted invitar a la gente que estaba alterada a que salieran a tomarse una pila, que le propongo que invite a la gente que tenga sueño a marcharse a su casa, que sale ahí. Pero si alguien tiene sueño, si alguien no se encuentra mal, si alguien está en dificultades, naturalmente, yo no quiero que se vaya a su casa. Quiero que vaya para mejorar su situación anímica, corporal y a dormir también. Simplemente por aclararle la imagen que da a las personas que estamos aquí, una persona del gobierno que está durmiendo en la mesa. No sé si lo han entendido, pero creo que... Sí, y riguense, y mutuanse, y charlando. Buenas noches a todos. Y mutuanse, y riguense. Soy italiano, Vicente y me llamo Vicente, buenas noches a todos. Solo agradecerle una vez más el espectáculo bochornoso del pleno. Sois mejor que el Club de la Comedia, pasando por la inmensa ironía del señor Inocencio Signes hasta la memoria selectiva del señor Roses, que se acuerda de lo que le da la gana, básicamente, cuando fuera de aquí pone a parir el consistorio y dentro de aquí lo osana, lo licencia. Después me tendrá que explicar esta bipolaridad de dónde nace, porque no la tengo clara. Quería preguntar a los señores de la mayoría del gobierno, 10 más 1, y el más 1 no cuesta caro, diría. Quería saber si ustedes se dan cuenta realmente de la situación que se vive ahí fuera. Ustedes viven en el Olimpo, ustedes son privilegiados, no se dan cuenta, ni tienen idea ni quieren hacerlo. Y apuntaría que básicamente no tienen vergüenza, porque este pueblo se lo está pasando mal. La gente se está muriendo de hambre y le buscan la basura. Por cierto, referente a la basura, ¿dónde está este porcentaje de cubos nuevos que se tiene que reponer cuando los demás están reventados? Porque están todos reventados los cubos. ¿Le puedo contestar una No, cosa? porque todavía no he No, es que terminado. no sé No, su yo no he nombre. terminado de hablar. No, yo le pido su nombre. Vicente, Muy bien. A me continuación. conoce de sobra, señora alcaldesa. Porque yo nunca me he callado, ni dentro de la calle ni fuera de la calle. Me conoce de sobra. Quiero saberlo. ¿Ustedes lo saben lo que se está viviendo ahí fuera? No me hace falta decirlo porque creo que tengo una voz bastante potente. ¿Lo saben? ¿Lo saben lo que se está viviendo ahí fuera? ¿Que vale un kilo de pan? ¿Que vale un café? ¿Una botella de Coca-Cola? ¿Que vale? ¿Lo sabéis? No. Que alguien me conteste. ¿Qué te quiero saber? Privilegiados. Os habéis endiosados. Tenéis manía y megalomanías. Sois oligofrénicos. Si alguien no sabe qué es oligofrénico, me remito a la Real Academia de la Lengua Española. Podéis mirar lo que es oligofrénico.
Este señor que está sentado a su izquierda o derecha, según cómo se mira, que dice que las farolas se han puesto para alegrar a los perros, me gustaría saber cuando usted habita zona para perros, porque en estos pueblos hay muchos. Y la mascota nos importa. Si a ustedes no le importa una mierda, hablando de mierda, a nosotros sí nos importa, porque la cuidamos, las amamos. Y no tenemos ni un solo espacio seguro para poder soltar nuestros perros. O lo envenenan, porque si ustedes no lo saben, están envenenando los perros. O se cortan las arterias porque los botellones dejan residuos, pero parece que solo los perros aquí ensucian. Los botellones no. ¿A qué sí? Que los botellones dejan todo limpio, señor Juan Alberto? Usted que es el directo interesado en esto, los botellones dejan limpio. O el parque no está hecho una puta mierda con todo esto hablando todos los fines de semana. Después. Porque, no. Un momento, porque también este un momento. Usted no, tú no. Este señor tiene derecho a hablar. Pero a lo mejor si usted está hablando toda la noche, habrá gente que le querrá contestar. Está usted primero, Vicente, primero está ofendiendo, está insultando. Y eso no se... Ofendido, insultado, somos todo el pueblo. Cuando usted se siente maltratado, nosotros... Yo le digo que usted... Haga lo mismísimo. Le digo que usted está ofendiendo. Como ha dicho mucha gente, y como ha dicho su grandísimo secretario general, el señor Rajoy, que pide perdón a todos los españoles, debería de irse ya a amarrar dentro de mar, que es donde le toca. Al sinvergüenza del señor Rajoy. Y ustedes, hoy lo tenemos que permitir que nos atraen la mano para buscar a Dios nosotros. Lo tenemos que permitir. Yo no sé lo que piensan de esto. Un momento, señor Albert. Un momento. Ante unes qualsevol pot parlar en el respecte que así se parla. Ante uns insults a persones que no están así, que no se pueden defender, yo en este cas alce la sessió. Jo dic que alce la sessió, que tenim clar... Sí. Señor Carrera,